Luz y sal, hermanos, vamos a reflexionar la lección número 47 del segundo año, el Espíritu de Cristo y de su Iglesia. El Padre crea y anima todo por medio del Espíritu Santo. Ofrecemos esta lección por nuestras necesidades, por el más necesitado, por el enfermo, el solitario, el encarcelado, los que van a fallecer este día y por las almas del purgatorio, por nuestros sacerdotes también. Bueno, nada más haciendo un recordatorio, lecciones anteriores hemos contemplado, hemos estado estudiando la liturgia, la teología de la liturgia, y vimos que la acción del Padre en la liturgia pues es tener ese encuentro, que nosotros tengamos ese encuentro con Él, y va a ser a través de Jesucristo. Y también vimos que de alguna manera es el Espíritu, es el Espíritu el que se encarga de que este encuentro se dé de manera adecuada. Pero es conveniente seguir hablando del Espíritu, entender qué es el Espíritu Santo para tener pues la idea más precisa, ¿no? Más correcta. Y bueno, lo primero que tenemos es lo que nos dice el apóstol San Pablo en la carta a los Corintios, de que nosotros somos precisamente santuarios y templos del Espíritu Santo. Nos dice: ¿no sabéis que sois santuarios de Dios y que el Espíritu Santo habita en vosotros? Si alguno destruye el santuario de Dios, Dios le destruirá a él, porque el santuario de Dios es sagrado y vosotros sois ese santuario. Y lo más importante es lo que nos dice referente al Espíritu, que el Espíritu pues es uno solo, porque en un solo Espíritu hemos sido todos bautizados para no formar más que un cuerpo, judíos y griegos, esclavos y libres, y todos hemos bebido de un solo Espíritu. Y como les digo, lo más importante y lo que nos tiene que quedar claro es que el Espíritu es uno solo, es un solo Espíritu, el cual pues nos hace estar en una comunión entre nosotros, una comunión con Jesucristo, una comunión con el Padre. Además, pues este Espíritu pues es el mismo que habita en la Santísima Trinidad. Se nos dice que es el Espíritu del Padre, y es tal cual Cristo lo dice en los Evangelios: cuando venga el Paráclito, que yo os enviaré de junto al Padre, el Espíritu de la verdad, que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Ahora, si el Espíritu procede del Padre, al igual que el Hijo, pues el Espíritu también está en Jesús. Lo tenemos, la lección se encarga de explicarlo o decir en qué partes se ha manifestado. Por ejemplo, en su encarnación, cuando le dice el ángel a la Virgen Santísima: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y las virtudes del Altísimo te cubrirán con su sombra. También lo tenemos en su unción, en su bautizo. Cuando Jesús es bautizado por Juan el Bautista, tenemos también una manifestación. Y Juan dio testimonio diciendo: hemos visto el Espíritu que bajaba como una paloma del cielo y que quedaba sobre él, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que baja el Espíritu y se queda sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo lo he visto y doy testimonio de que este es el elegido de Dios. También tenemos que es el Espíritu el que lo fortalece a Jesús durante toda su vida pública, particularmente cuando va al desierto y que es tentado por el mismo Satanás. Es el Espíritu que lo fortalece. Y ya también antes de partir sabemos que Jesús se lo dice a sus apóstoles, ¿no? A vosotros no nos toca conocer el tiempo y el momento en que ha fijado el Padre con su autoridad, sino que recibirás la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judá y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Y este mismo Espíritu pues es el que está desde la creación, está desde los tiempos del Padre, ¿no? Sabemos por lo que es el Génesis, nos dice
que el Espíritu estaba ahí, ¿no? Nos dice, al principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era confusión y caos, y tinieblas cubrían la faz del abismo, mas el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Ahora, lo que debemos entender de todo esto, lo más importante es que el Espíritu Santo pues es el que nos mueve, nos anima, el que nos impulsa a seguir con esta misión. Ya desde el Antiguo Testamento pues era lo mismo para los profetas, ¿no? Ellos sabían, más que sabían, ellos sentían al Espíritu de Dios que estaba con ellos. Y les digo, los profetas sentían este Espíritu, lo sentían como con ese poder, sentían más bien ese poder, esa fuerza, ese impulso que venía de Dios, con la finalidad pues de continuar con la misión, de cumplir el mandato que Dios les había dado. Ahora, con todo lo anterior debemos entender que si no está la acción del Espíritu Santo, pues no se puede dar culto en la iglesia, no, la iglesia no puede darle culto a Dios. Y es tan grande el impulso del Espíritu Santo que se hacen las comparaciones como cuando Santa Isabel, inspirada por el Espíritu Santo, hace la alabanza a la Virgen Santísima, de que le dice, ¿quién soy yo para que la madre del Salvador venga a visitarme? Y lo curioso es que María queda tan inspirada por el Espíritu, nuevamente se contagia del Espíritu Santo, pues que entona el grandioso Magnificat. Así de grande es el impulso del Espíritu Santo, pues dentro de la iglesia que nos deja nuestro Señor Jesucristo. Ahora, podríamos decir, es que yo no siento esa inspiración, yo no siento que el Espíritu me anime, me impulse, me dé fuerzas, y llegar a una conclusión absurda que es que el Espíritu no está dentro de mí. Les digo, una conclusión absurda porque ya todos hemos sido bautizados en el Espíritu, y lo que pasa es que no lo dejamos optar, y para ello les dejo un pedazo de una canción. El Espíritu de Dios está dentro de ti, quizás no lo sientes porque lo guardas por ahí. Hoy sácalo de la caja en la que por tanto tiempo durmió. Si quieres que Él se mueva en tu vida, revuélvelo. Si dejas que Él se mueva dentro de tu corazón, sabrás lo que es gozarse en la presencia del Señor. Revuelve, 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 revuelve el Espíritu de Dios. Revuélvelo dentro de tu corazón. Y como dice la canción, pues solamente tenemos que dejar que el Espíritu actúe dentro de nosotros. Ahora, ¿qué tan importante es que dejemos actuar el Espíritu Santo dentro de nosotros? Pues simplemente porque esa es la promesa que nos hace Cristo, de que va a estar pues todos los días con nosotros, ¿no? Él le dice a sus apóstoles, si me amáis, guardaréis mis mandamientos, y yo pediré al Padre y os dará otro Paráclito, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de la verdad. Aquel día comprobaréis que yo estoy con mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Entonces nada más, así de sencilla es la acción del Espíritu Santo, así de simple más bien es la acción del Espíritu Santo. Tener esa comunión con Jesucristo, con el Padre, a través del Espíritu Santo. Por ese motivo, pues lo que nos dice San Pablo en sus cartas a los Efesios, pues agarra significado, agarra sentido. Él dice, no os embriagueréis con vino, que es causa de libertinaje, llenaos más bien del Espíritu, recitar entre vosotros salmos, himnos y cánticos inspirados, cantad y salmonidad en vuestro corazón al Señor, dando gracias continuamente y por todo Dios Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y con esto, cuando nos llenamos del Espíritu Santo, pues realmente vivimos esa comunión, ¿no? Esa comunión de la que tanto les he hablado. Esto mismo nos afirma el mismo apóstol en la misma carta, nos dice, así pues ya no soy extraños ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y familiares de Dios, edificados sobre
el cimiento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular Cristo mismo, en quien toda edificación bien trabada se eleva hasta formar un templo santo en el Señor, en quien también vosotros estéis siendo juntamente edificados hasta ser morada de Dios en el Espíritu. Ahora, y todo esto que les acabo de contar sucede por la colaboración de Cristo y el Espíritu Santo. Sabemos bien que Cristo vino a cumplir la voluntad del Padre, la cual era pues salvar al hombre, pero esta salvación queda obsoleta si no llega el Espíritu Santo a santificarla, a elevarla a un plano más para que el hombre pues pueda ser hijo de Dios, pueda llegar a esta salvación. Y bueno, concluye la lección diciéndonos que todo esto, todo este conjunto, toda esta acción del Espíritu del Padre, del Espíritu de Cristo, del Espíritu de la Iglesia, lo vemos concretamente en la liturgia. Y se los vuelvo a explicar. Nuestro encuentro con Dios se va a dar a través del impulso del Espíritu Santo y por medio de Jesucristo. Y les vuelvo a decir, si no está el Espíritu Santo o si falta una persona de la Santísima Trinidad en la liturgia no se da de manera adecuada. Por eso constantemente en la Eucaristía, en la Santa Misa, siempre la alabanza o la gloria va para la Santísima Trinidad. Nunca vemos gracias Padre o a sequitas, ¿no? O gracias Jesucristo y a secas, o gracias Espíritu Santo y a secas, ¿no? Siempre van acompañados los tres. Incluso a estas alabanzas se les conoce como el término de doxología, doxa gloria y logos palabra o alabanza a Dios, ¿no? Y simplemente pues recordando un poco la Santa Misa o la liturgia de la Santa Misa, ¿no? Empiezas con el gloria, ¿no? Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Todas las oraciones siempre inician hacia el Padre. Padre, te pedimos por esto, y la oración cierra por medio de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Y si nos ponemos a pensar cuántas oraciones hay, o cuántas de estas doxologías hay en la misa, son bastantes. Simplemente, pues así de manera general, tenemos la de la oración al inicio, la de las ofrendas y al final, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que con esto debemos de vivir aún más y mejor cada misa. Con esto termino la lección, hermanos. Pues creo que después de esto tiene que cambiar la manera de ver la liturgia. Bueno, la lección hace unos comentarios de que siempre hablamos en plural, porque es la iglesia quien pide, es la iglesia orante, y acompañado siempre, o la petición acompañado siempre de las tres divinas personas, ¿no? Pero pues bueno, ya con esto les digo, termino la lección. Les invito a reflexionar cada vez que se haga una oración, una doxología durante la misa. Creo que hay otra más después de la consagración, no estoy muy seguro, pero pues bueno, ya son frases o ya son momentos que para nosotros adquieren un significado un poco más, son momentos que para nosotros ya adquieren otro significado, ya entendemos el trasfondo y por ende debemos vivirlo mejor. Y bueno, hermanos, espero que haya sido pues de gran ayuda esta lección, que nos ayude a vivir mejor la misa, y nos estamos viendo más que la misa, la liturgia, y nos estamos viendo luz y sal.